Temas de interés en salud. Entrevistas a especialistas de la salud que comparten su experiencia. Salud a tu alcance. Buenos días, tengan todos bienvenidos de nuevo a su programa Mundo Quiddis. Yo soy Luis Chávez, el cofundador de Corporación Quiddis, la empresa que crea aquí en México el primer ecosistema de servicios de salud con participación activa de universidades, instituciones y empresas del sector de la salud. Hoy, en el programa de hoy, nos acompaña el doctor Marcos Antonio Cubillo León, que es el rector de la CEMOCH, que es el Centro Mexicano Universitario de Ciencias y Humanidades. Bienvenido, doctor Cubillo. Un placer, un gusto estar con la comunidad Quiddis. Okay. El doctor Marcos Cubillo es doctorante en investigación gerontológica social por la Universidad Maimónides en Argentina y doctorante en pensamiento complejo por Multiversidad Edgar Morin, que es uno de los considerados pensadores más importantes del siglo. Tiene también una maestría en gerontología social por CEMOCH, especialista en medicina de rehabilitación por la UNAM, médico cirujano por la UNAM y, bueno, como les mencioné, rector del Centro Mexicano Universitario de Ciencias y Humanidades. Cuenta con diversos artículos publicados, líneas de investigación, estudios de fenómenos complejos. Ya nos habla un poco de esto, que es un tema muy interesante. Discapacidad y envejecimiento. Bueno, doctor, muchas gracias por acompañarnos. Bienvenido al programa nuevamente. Para empezar la entrevista, nos gustaría que nos pudiera dar un contexto general de cómo está la rehabilitación física en México. Se da una breve historia de cómo ha sido su desarrollo y el de sus especialidades, tanto en el sector privado como público. Bueno, el origen de la rehabilitación en nuestro país viene de bastantes décadas atrás. Fueron aquellas epidemias de los años 50 y 60 de poliomielitis que generó la gran necesidad de empezar a formar recursos en el ámbito de la rehabilitación. El gran disparador de que se crearan carreras como la fisioterapia, en aquel entonces a nivel técnico, o la terapia ocupacional, entre otras, obedeció a la gran necesidad de enfrentarse a las epidemias de poliomielitis de aquella época. Situación diferente que pasó en países, por ejemplo, del primer mundo, que estaban involucrados con la Segunda Guerra Mundial, y ese fue el gran detonador de que empezaran a formarse especialistas en el ámbito de la rehabilitación. A partir de ahí ha venido creciendo la necesidad. ¿Por qué? Bueno, porque sabemos que hoy nos enfrentamos a mayores índices de discapacidad, porque hoy la gente vive más. Hoy las enfermedades crónico-degenerativas están ganando la batalla en el sentido de por qué nos enfermamos en México y en general en Latinoamérica. Y eso está haciendo que exista una mayor necesidad de formación de recursos humanos en el ámbito de la rehabilitación. En lo que se refiere a esto, las primeras escuelas estuvieron ubicadas dentro de instituciones de salud que directamente atendían a las personas. Fue hasta hace un poco menos de 3 décadas que empezaron a formarse ya escuelas y que las universidades empiezan a interesar directamente como tales en la formación de recursos humanos. Un buen ejemplo de ello somos nosotros, el CEMOCH. Nosotros hace 24 años decidimos formar una universidad, ya como tal, una universidad de financiamiento privado, para empezar a formar licenciados en terapia física, en terapia ocupacional y en terapia de lenguaje. Y a partir de la formación de nosotros, que en su momento éramos la única universidad como tal fuera de las instituciones de salud que formábamos este tipo de profesionales, pues hoy la oferta académica ha crecido muchísimo y hoy prácticamente en todo el país existe por lo menos una universidad, una institución de educación superior que se encarga en especial de la formación de fisioterapeutas. O sea que podemos decir que es una carrera o son carreras que son muy recientes realmente, ¿no? Relativamente nuevas en el sentido formal de lo que es una profesión. Entonces sí estamos hablando de, ya a nivel licenciatura, pues estamos hablando que los primeros licenciados como tal en fisioterapia y en terapia ocupacional estamos hablando de hace 30 años. Que si lo vemos comparándonos con otros países, incluso países hermanos latinoamericanos, pues empezamos el nivel de licenciatura 2 o 3 épocas después. Sin embargo, bueno, pues está trabajando bien fuerte para ponernos al nivel, ¿no?, de desarrollo como disciplinas. Hablo específicamente de terapia física o terapia ocupacional. Incluso también incluiría terapia de lenguaje. Y en el caso de México, ¿cómo ves el tema de lo que es la inclusión
de los discapacitados, o cómo se aplica en la realidad este tema? Bueno, primero hay que decir que México ocupa un lugar preponderante a nivel mundial en lo que se refiere al tema de la inclusión de las personas con discapacidad. Como ustedes saben, mucho del público debe de saber, existe lo que se conoce como la Convención de Derechos para las Personas con Discapacidad. Y el primer promotor de esta convención fue México, precisamente, a principios de este siglo, allá por el año 2000. Y se propuso a la ONU que se hiciera esta gran convención. Al final de cuentas se ha firmado por una gran cantidad de países. Y en México entonces en ese sentido es líder en cuanto a que fue de los principales promotores de esta Convención de Derechos de Personas con Discapacidad, cuyo fin fundamental se orienta a lograr la inclusión de las personas, la verdadera inclusión social de las personas con discapacidad. ¿Cómo se está trabajando? Bueno, hay que confesar que ahorita hay un poco de incertidumbre, porque no sabemos, saben que estamos empezando una nueva administración, y no sabemos todavía claramente hasta dónde están realmente involucrados y convencidos de la necesidad de cumplir con lo que en esta convención se dice. Sí debo decir que la Convención de Derechos para Personas con Discapacidad, una vez que se firman, la fuerza legal que tiene es tan fuerte como la propia Constitución de los Estados Unidos mexicanos. Y decimos que hay un poco de incertidumbre porque todavía no podemos descifrar, eso es la verdad, el discurso de las autoridades actuales en el sentido de si están convencidos que tienen que seguir con esta tendencia mundial y además un compromiso a nivel mundial para trabajar en favor de la inclusión social de las personas con discapacidad o están pensando irse por otro camino, ¿no? Entonces debemos de ser aquí todavía cautos. No me atrevería en este momento, creo que no estaría en posición de decir si lo estamos haciendo de acuerdo a lo que la ciencia y la sociedad mundial marca o vamos a tomar otro camino. Ok, no está muy claro para la audiencia, pero el tema que me gustaría tocar, ¿cómo ves a México en general? ¿Podemos decir que estamos a la vanguardia en el caso de la fisioterapia comparándolo con otros países de la región o en la retaguardia o estamos en el medio? ¿Cómo ves por tu experiencia en este tema? Creo que estamos en un proceso y estamos avanzando rápido. Me parece que hay muchos grupos y sobre todo avalados por instituciones muy serias que están haciendo bien las cosas. Me parece que hay varias instituciones de educación superior, tanto de financiamiento público como de financiamiento privado, que están trabajando muy fuerte para que los niveles de los profesionales, en particular del área de la fisioterapia, terapia ocupacional, alcancen los estándares internacionales. Me parece que hay varias instituciones que lo están haciendo muy bien. Me atrevería a destacar, por ejemplo, la propia UNAM, la Universidad Autónoma de Puebla, y algunas instituciones de financiamiento privado. La Universidad del Valle de México lo está haciendo muy bien, la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla lo está haciendo muy bien, y nosotros, pues desde luego, siempre estamos ahí metidos en este proceso. Y después vienen una gran cantidad de instituciones. No me atrevería a decir si son muchas o son pocas, pero de no haber nada ya hay más de 140 instituciones a nivel nacional que ofertan la carrera, por ejemplo, de fisioterapia. Algunas lo están haciendo muy bien, otras creo que les falta bastante. En lo que se refiere al nivel de los fisioterapeutas que se están formando en México, me parece que tenemos un muy buen nivel. Me parece que empiezan a destacar figuras importantes en este ámbito de la rehabilitación, en particular de la fisioterapia y la terapia ocupacional, que lo están haciendo muy bien, me parece, y que están ya empezándose a formar los primeros referentes de la disciplina en nuestro país. Hay mucho camino por recorrer, lo decía hace un rato. Lo que sucede es que la importancia que se le dio desde el punto de vista académico y social en México, por muchas razones, estuvo un poquito, yo diría, en hibernación, y ahorita está explotando. Y lógicamente que tenemos que siempre hay que reconocer que el talento latinoamericano y en particular el talento mexicano, pues siempre está ahí, ¿no? Y eso es lo que hace que estemos trabajando muy fuerte y cada vez más cerca de quienes están al nivel top, ¿no? Al nivel, digamos, le llamaríamos VIP de lo que es la fisioterapia en el mundo. Creo que vamos en el camino correcto, pero todavía hay muchísimo por hacer. Lo que nos falta, creo, hay que hacer más investigación, hay que publicar más
Y eso es lo que nos va a permitir también pues, que se conozca todo lo que estamos haciendo, ¿no? O sea, que estamos en pleno desarrollo, bien interesante. Ahora, un poco para que la audiencia conozca lo que no tienen claro, ¿qué diferencia hay entre la fisioterapia y la terapia ocupacional? Bueno, son disciplinas distintas, se manejan cada una tiene muy claros sus objetivos. En el caso particular de la fisioterapia estamos hablando de una ciencia, de una disciplina que pretende formar expertos y que estudia básicamente la parte del movimiento humano. Y a partir de esto, todo lo que tenga que ver con, a través del movimiento, mejorar el nivel de salud de una persona. Hoy, un terapeuta del siglo XXI tiene que desarrollar dominios que tienen que ver desde el desarrollo mismo de la intervención cuando trabajas con un paciente, como también tener bases para la docencia, para poder transmitir los conocimientos no solo a otros colegas, a otros profesionales de la salud, sino a los mismos pacientes, las personas que atiende. Tiene que trabajar y desarrollar competencias en el ámbito de la investigación. Y desde luego, de manera muy importante, tiene que tener dominios del aspecto de la gestión, es decir, de dar a conocer a la sociedad lo que se está haciendo, precisamente en temas como la inclusión o la rehabilitación misma. La terapia ocupacional, los dominios son muy similares, pero en este sentido lo que usa es la ocupación como parte de su arsenal terapéutico y se basa en buena medida en cuestiones como la teoría de la actividad y cuestiones que tienen que ver con usar el arsenal de la ocupación y de la actividad misma con fines terapéuticos. Y en el caso de la fisioterapia, pues lo que utiliza es no solo el movimiento como tal, sino también pues, todo un arsenal terapéutico que incluye agentes físicos, el ejercicio terapéutico, etcétera, etcétera, ¿no? Son disciplinas complementarias pero distintas. Complementarias pero distintas. O sea que ahí el que es especialista en terapia ocupacional se dedica realmente a ese tema. Trabaja como tal. Pero el fisioterapeuta también de alguna manera conoce terapia ocupacional. Es que tienes que conocer la curva. Sí, hoy en día un profesional del siglo XXI tiene que dominar muy bien lo que hace, pero también tiene que conocer muy bien lo que hacen los demás, porque enfrentar problemas como es la misma discapacidad, pues estás hablando de un problema complejo. Y cuando hablas de un problema complejo, no lo puedes enfrentar tú solo, tienes que aprender a enfrentarlo en equipo y por lo tanto tú tienes que ser muy bueno en lo que haces, pero al mismo tiempo conocer muy bien lo que hacen los demás. No, perfecto. Ya vamos a tocar este tema que es bien interesante, el tema de la parte compleja, del pensamiento complejo, ¿no? Y de los tipos de tratamiento. Haré una pequeña pausa para hablarles un poquito en Cuidis tenemos dos nuevos registros que son bien importantes, que tenemos que promoverlos mucho, que es el registro de estudiantes de salud. Hoy en día ya los estudiantes de salud de cualquiera de las carreras, en cualquiera de las instituciones en México van a poder registrarse dentro de la plataforma Cuidis y van a tener acceso a una serie de contenidos y unas ofertas bien importantes, contenidos académicos, informaciones, newsletters, que son bien interesantes para ellos mientras terminan su formación y una vez que tengan su pseudo profesionista pueden perfectamente ofrecer sus servicios a través de la plataforma. Pero también para el resto de la comunidad creamos el registro que llamamos el programa de referidos. Entonces ya hoy en día estudiantes de otras carreras, profesores, investigadores de otras áreas van a poder perfectamente participar dentro de la comunidad de Cuidis. Se puede registrar en el programa referido y simplemente por recomendarle a un familiar, un amigo que necesite algún tipo de atención de salud, que a través de Cuidis consiga un profesionista de la CEMOS o de cualquiera de las universidades que participan, van a generar puntos. Esos puntos Cuidis van a poder ser canjeados por cursos en la universidad, por compra de equipos a través de Cuidimarket, medicamentos, una serie de cosas que están creando bien interesantes, seguros. Estamos también conversando con instituciones financieras y posiblemente va a haber algunos que van a poder canjearlas directamente en cash en algunas instituciones. Es algo bien interesante de manera de involucrar a toda la comunidad dentro de la plataforma Cuidis. Pero bueno, sigamos con la entrevista que es muy interesante el tema y vamos a tocar algo. Hablando del tema de los estudiantes, doctor Cubillo, háblenos un poquito de la CEMOCH. Nos mencionó que tiene ya 24 años, pero un poquito de cómo se creó y qué necesidades busca cubrir con la oferta educativa. ¿Cuál es el norte que tiene de la CEMOCH? Bueno, CEMOCH, como lo dices, tenemos 24 años de trabajar. Nos constituimos como la primera institución de educación superior que empezó
a formar profesionales a nivel licenciatura primero, en el ámbito de la fisioterapia, la terapia ocupacional y la terapia del lenguaje. Hoy también formamos licenciados en el ámbito de la gerontología, que es otra alternativa. CEMUCH básicamente tiene dos grandes temas de desarrollo. Es una universidad especializada en trabajar en dos grandes temas. La discapacidad, por un lado, el fenómeno de la discapacidad, y también estamos trabajando en lo que es el fenómeno del envejecimiento. Básicamente eso es lo que nos distingue, ¿no?, de otras universidades. Es algo muy especializado, como se pueden dar cuenta. Muy especializado, sí, y muy amplio a la vez. Porque si bien formas profesionales, para ello también nos damos cuenta que no solo a partir de puros especialistas resuelven los problemas. Al contrario, ya estamos viendo la necesidad de que muchas más profesiones se integren a la atención de este tipo de situaciones, como pueden ser los problemas que se generan a lo largo del curso de vida cuando envejecemos. Por un lado, es un tema, y por otro lado, pues, hablar del tema de la discapacidad, que es un tema candente en el sentido de que, bueno, pues cada vez hay más personas con discapacidad en el mundo, ¿no?, por diferentes razones. Aquí ese es nuestro gran tema, y trabajamos básicamente con el hecho no solo de formar buenos profesionales en el ámbito de la rehabilitación y de estas disciplinas, sino formar buenos seres humanos. O sea, creo que eso es lo que nos hace diferentes en cuanto a qué eso es lo que nos preocupa. O sea, tienes que hacer buenas personas para que puedas dar buenas cosas. Y claro, esto canalizado como un buen profesional. Eso es lo que quizás nos caracteriza. Y además creo que tenemos una gran responsabilidad social. Estamos viviendo momentos muy difíciles en el mundo, creo que todo el mundo lo sabe. A veces en cualquier red social, en cualquier medio de comunicación, lo que abundan son las malas noticias. Y aquí trabajamos en función de generar buenas noticias, ¿no? Y las buenas noticias se generan cada vez que alguien aprende algo nuevo, cada vez que aprendes una nueva técnica para ayudar al otro, cada vez que sacas adelante a una persona con discapacidad, cada vez que te acercas a la inclusión del grupo como tal, de una persona en particular. Eso es para lo que trabajamos, digamos. Ese es el gran objetivo de esta institución, que se generó precisamente ante la carencia de instituciones de educación superior que formaran estos recursos. Como decía al principio de la entrevista, bueno, la rehabilitación y la formación de recursos de rehabilitación empezó primero en las instituciones de salud que atendían directamente a personas con algún tipo de discapacidad, pero no había instituciones educativas que se encargaran de eso. O sea, se formó esta institución de una gran necesidad. Y es importante que sean las instituciones de educación superior las que tomen la formación de los profesionales, porque cuando lo toman las instituciones de salud con mucha voluntad, y bueno, históricamente de una manera muy importante, pero no siempre la prioridad de todas las instituciones de salud es formar recursos humanos. Su gran prioridad es atender a la gente que lo tiene que hacer, y además forma recursos o ayuda a formarlos. Pero es diferente en el caso de una institución educativa cuya principal función es formar recursos. Y junto con las instituciones del sector salud trabajamos juntos en la formación, ¿no? Porque el alumno que se forma en la universidad termina por hacer práctica clínica, incluso el servicio social en las propias instituciones de salud, que son las que ya directamente prestan los servicios a la comunidad. Y eso me lleva a una pregunta. A la hora de formar al profesional dentro de CEMUCH, ¿cuáles son los aspectos que consideran más importantes o que puedan diferenciarlos a ustedes de otras instituciones en vista de todos estos avances tecnológicos que tenemos y que nos abordan, que son realmente, es impresionante la manera que la tecnología nos está llegando día a día, hora a hora, de nuevos dispositivos, nuevos sistemas, nuevas formas de hacer las cosas. ¿Cómo ven ustedes ese tema del avance tecnológico y en la formación, y cómo creen, si te preguntan cómo te diferencian al estudiante de CEMUCH de otras universidades? Nosotros desarrollamos a nuestros alumnos y futuros profesionales considerando tres cosas. Primero, que es bastante importante, es que tú tienes que formar a un profesional para que sepa resolver problemas. O sea, al final de cuentas nadie te va a contratar solo porque sepas hacer una tarea mecánica. Te contratan para que sepas enfrentarte y ayudar a resolver problemas. Primer gran punto. Y eso creo que es en cualquier profesión. La segunda, no menos importante, es saber trabajar en equipo. O sea, hoy día, si no sabes trabajar en equipo, no hay manera que puedas trabajar en ningún lugar. Y la rehabilitación es algo que por definición implica muchas disciplinas.
Y la tercera, no menos importante, es que estés lo suficientemente capacitado para manejar las nuevas tecnologías. Eso es fundamental, porque lo estamos viendo. Y esta nueva tecnología cada vez es parte cada vez más importante de mi arsenal terapéutico y de los recursos que hacemos. ¿Esto a qué te lleva? Te lleva a la excelencia. Y en ese sentido nosotros entendemos el liderazgo. O sea, formamos líderes en el sentido, no de que tengan que ser líderes de una empresa, y eso que si lo son, qué bueno. Qué bueno, porque además preparamos también a la gente para que pueda trabajar por sí misma y pueda abrir su propio centro o clínica de rehabilitación. Sino hablamos de liderazgo basado en la excelencia en cuanto a que eres un excelente profesional. Y eso te hace ser una autoridad en lo que haces. Y en ese sentido eres líder. Eso es lo que buscamos al final de cuentas, ¿no? No, perfecto. También es bueno que la audiencia conozca que no solo tienen la CEMUCH como el Instituto de Educación, sino también tienen otro instituto que se llama Instituto Transdisciplinario de Rehabilitación. Así es. Háblanos un poco de eso. Bueno, el Instituto Transdisciplinario de Rehabilitación tiene 3 grandes objetivos. El primero es que es un gran laboratorio donde nuestros alumnos que se están formando, tanto a nivel licenciatura como a nivel posgrado, están trabajando en un área real, en donde estamos atendiendo siempre, desde luego, siempre bajo la guía de sus docentes y maestros. Se está trabajando directamente con los pacientes que lo requieren. Entonces es una gran área que de alguna manera es un laboratorio en donde yo voy afinando mis competencias para después poder ejercer adecuadamente mi profesión. Eso es primero, eso es algo importante. Segundo, el Instituto Transdisciplinario en Rehabilitación también es un centro de investigación. Estamos trabajando y desarrollando algunos protocolos de investigación donde buscamos afinar las técnicas y los recursos terapéuticos para expresar nuestras experiencias con el uso de los mismos, y al mismo tiempo lo que buscamos es generar nuevas propuestas que permitan hacer que la comunidad de profesionales en general pues aprenda otros caminos, otras estrategias para poder aplicar pues todo el proceso terapéutico. Luego entonces en ese sentido también es un gran centro de investigación. Y algo no menos importante es que, bueno, es la parte en donde el CEMUCH, digamos, es un modelo en donde el CEMUCH se vincula con la sociedad en general. Entonces aquí es un centro de rehabilitación como tal, en donde acude la gente y donde de acuerdo a sus posibilidades económicas es atendido por un equipo de especialistas que buscamos, bueno, pues acompañarlo en su proceso de rehabilitación. Es una forma de vincular al CEMUCH con toda la población de nuestra área de influencia. Bueno, una pregunta que lo conversamos antes del programa, que yo creo que es importante que la audiencia sepa. ¿Cuál es la diferencia entre el multidisciplinar y transdisciplinario? Sí, bueno, muy rápido, tratando de hacerlo muy rápido por obvio de tiempo. Sí, ya no queda poco. Cuando hablamos del trabajo en equipo, hablamos de que es necesario conjuntar un grupo de disciplinas. Cada disciplina, como tal, cada profesión, bueno, trabaja en favor de un paciente, ¿no? Como actualmente tendemos a llamarle. Cuando juntamos a varias de esas disciplinas, hablamos de un modelo multidisciplinario, es decir, es la suma de disciplinas. El objetivo es el paciente, pero la multidisciplina es la suma de disciplinas. No necesariamente nos habla de que hay una buena interrelación entre las disciplinas. Cuando esto se logra, cuando estas disciplinas se logran integrar, hablamos de un modelo interdisciplinario, en donde sigue siendo el foco de atención nuestro paciente, pero aquí se garantiza que hay una comunicación entre las diferentes disciplinas con el fin de tomar mejores decisiones. La transdisciplina, digamos que es un paso más, es una aspiración más en donde se busca, primero, que no solo hablemos de pacientes, sino hablemos de persona. Y cuando hablamos de persona implica que en el proceso de rehabilitación las decisiones de la persona son importantes, tan importante o más a veces que la de los especialistas. Esto es importante, tomar en cuenta al paciente como persona, ese es un punto. Y transdisciplina implica que la interrelación entre las disciplinas es tal que permite que incluso compartan momentos terapéuticos. Incluso pueden en el mismo momento estar actuando varios especialistas al mismo tiempo. Y comparten además campos de sus dominios profesionales, es decir, las fronteras de alguna manera, las fronteras entre cada disciplina se comparten. Eso es lo que habla de transdisciplina. Y la transdisciplina como tal es un modelo que parte como una propuesta de algo que se llama pensamiento complejo, que es una manera, es un criterio, un paradigma
que se está construyendo dentro de la ciencia del siglo XXI, aunque sus orígenes vienen de más atrás, en donde lo que se procura es saber entender de que no vamos a poder resolver problemas que son complejos. La discapacidad es un problema complejo, no lo vamos a poder resolver desde una sola disciplina, sino lo tenemos que hacer en conjunto, de una manera donde todo el mundo sabe muy bien lo que hace, es líder en lo que hace, pero conoce muy bien el trabajo de los demás. Sí, lamentablemente el tiempo nos afecta en cualquier programa. Seguramente vamos a hacer un nuevo programa sobre este tema en particular porque está bien interesante. Nuevamente, agradecerle que haya tomado la entrevista. Señores, los invitamos para que sigan viendo el programa Mundo Quiz, donde cada semana vamos a tener un especialista sobre temas tan interesantes como este. Y conozcan más la CEMOCH, entren en la página, entren al Instituto Transdisciplinario de Rehabilitación, conozcan lo que hacen porque es bien interesante para toda la comunidad en general. Muchas gracias, doctor. Un placer. Y esta, como siempre, es su casa. Gracias. Salud a tu alcance.